iglesia llegue sin intereses y pueda bendecir a un pueblo como es Campo Largo. Y entonces oramos al Señor para que siga la mano del Señor sobre nuestras vidas. Comentaba el día jueves la bendición de Ariel en Noruega y de Mauro en Letonia. Los muchachos están haciendo muy buen trabajo con sus esposas. Creo que tanto uno como otro tiene la compañera ideal, ¿no? Cuando las cosas se hacen en la voluntad del Señor. El proyecto no se queda ahí, sino que es un equipo. Y tanto de parte de Ariel como de parte de Mauro, sus compañeras son compañeras que le ayudan en el ministerio. Y la verdad que ahora en estos días, ya prácticamente a fines de mayo, entran en vacaciones, porque es al revés de nosotros, las vacaciones empiezan en junio en ellos, nosotros tenemos acá en enero. Bueno, algunos viven de vacaciones, pero eso es otro tema. El asunto es que en el mes de junio ellos entran en vacaciones hipotéticas porque el trabajo, ya no tienen alumno, pero comienza el trabajo de ellos en cuanto a todo lo que sea papelerío, estructura del instituto bíblico, los proyectos, la visita de iglesia, porque también están haciendo una recorrida por iglesias para poder invitar a las congregaciones que envíen sus alumnos al instituto. En el caso de Ariel tiene una lista de 70 alumnos. Cuando comenzábamos el Instituto Bíblico hace unos años atrás, Ariel decía, con que sean 18 estoy conforme. Y porque era lo que permitía poder tener una solvencia económica para llevar adelante el instituto. Y ahora están pensando en hacer doble jornada, porque el edificio no le permite más de 30. Entonces dice, pensamos en una doble escolaridad paralela y esto nos va a permitir desarrollarnos y tener un caudal económico mayor para seguir teniendo otros proyectos. Pero bueno, esto es señal de que Dios está, ¿no? Y el proyecto también de Ariel y Raquel, que en el mes de agosto, Dios mediante, viajan a estar un año entero en Estados Unidos para terminar sus estudios teológicos. Y usted sabe que cuando las cosas se hacen en la perfecta voluntad del Señor, Dios respalda todo. En este caso tienen un respaldo económico de la escuela, tiene un respaldo económico del mismo instituto de Estados Unidos, porque por cada dólar que entra a la cuenta de Ariel desde afuera, Estados Unidos le da el doble. Y la escuela de Noruega lo ayuda a Ariel, entonces Estados Unidos duplica la ayuda. Y encima de eso Ariel se ganó una beca. Y le dice entonces el profesor, mientras siga así, sigue la beca a tu favor. Y la pregunta fue, ¿cómo tenés que seguir? Tener buenas notas. ¿Qué nota tenés? Todas las materias tengo 10. Entonces, aparte de ser un bocho, Dios está con él. Y estamos felices con eso, hermanos, y realmente, aparte de la nieta que nos ha dado, usted ya sabe que mi propósito es malcriar a los nietos, así que ahí hemos estado tratando los 15 días de que se acuerde de su abuelo, ¿no? Y creo que los padres más se acuerdan de su abuelo. Al margen de esta cuestión familiar, lo que más nos apasiona es que hay un proyecto, algo definido y algo claro, Dios los está usando. Y este es el interés en la iglesia cuando estamos trabajando sobre estas áreas, que cada hombre y mujer de esta iglesia sea útil en las manos del Señor, independientemente del lugar donde Dios le use. No todo el mundo va a salir al campo misionero, pero todo el mundo es útil para la obra del Señor. Ayer me decían algunos pastores que tenían algunas crisis con los obreros, ¿cómo se hace? Y le digo, hay que tener paciencia, porque hay gente que aprende rápido y hay personas que no aprenden tan rápido. Y algunos caminan 10 pasos, otros caminan 20, todos son útiles delante de Dios. El punto es que cada uno entienda que debe cumplir el rol por el cual Dios lo ha apartado en su camino, lo trajo a su camino con un propósito. Entonces quiera Dios que usted diga, bueno, en esto tengo que ser fiel, porque la Biblia es clara, ¿no? Si en lo poco me eres fiel. Esta es la promesa de Dios. Entonces, ser fiel en lo poco.
el área que Dios te ha dado, y ahí es donde Dios comienza a ver una persona responsable, a la cual entregar lo más precioso que Dios tiene, que es su iglesia. Porque lo más maravilloso que el Señor tiene es su iglesia, comprada con su sangre. Y difícilmente el Señor va a entregar a alguien que sea irresponsable. Entonces tenemos que aprender a ser responsables en las áreas donde Dios nos pone, para luego ser útiles en lo más que Dios quiere para nuestras vidas. Así que, hermanos, felices de saber todo lo que Dios está haciendo. Quiero decirle también el testimonio de los chicos. Han estado el grupo de trabajo de evangelismo de los jóvenes, ha estado en José C. Paz, ha estado en Villa de Mayo, ha estado en Palomar. Hay distintos lugares que han ido a bendecir y ahora están en La Pampa. Testificado por los propios pastores, el fruto que ha venido a la iglesia, y que a partir de ese momento Dios ha comenzado a bendecir las congregaciones. Así que no deje de orar. Parece que vamos por un buen camino, ¿verdad? Independientemente de las situaciones que pueda haber en cualquier buena familia, con algunas crisis propias del andar. O sea, nos encantaría trabajar con ángeles, pero estamos trabajando con redimidos. Amén. Rescatados. Sabe Dios de dónde Dios los rescató, ¿no? Y Dios está produciendo en nosotros la excelencia de su obra. Abra su Biblia en el libro de Jeremías. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto que estamos mencionando. La palabra de Dios es irreversible. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios dice algo, lo cumple. Y vamos a mirar en Jeremías. Abra su Biblia en el capítulo número 32 de Jeremías. Vamos a mirar el pasaje 42. Escuché unos, ¿qué es? ¿Ya se predicó esto? ¿O tienen miedo? Bueno, Jeremías 32, pasaje 42. Usted va a tener su Biblia abierta allí y tarea en la casa va a tener. Después va a ir a leer a su casa la Biblia, ¿sí? Va a leer desde el capítulo 29 hasta el capítulo 33. Y va a encontrar una misma línea de pensamiento, el contexto del por qué se habla esto, pero en esta mañana vamos a tratar de explicar a la iglesia que cuando Dios te dio una palabra se va a cumplir. No importa el tiempo que pase. Obviamente usted y yo tenemos que hacer cosas para que esa palabra se cumpla, ¿no? Y creo que esta es la intención y estamos viendo los resultados en el ámbito espiritual. Cómo Dios bendice cuando uno se para en la palabra. Porque así ha dicho, ¿quién? Jehová. Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre todos ellos el bien que acerca de ellos habló. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombre, sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y las sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Neguet, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por este tiempo hermoso que tú nos permites disfrutar y ver, oír las maravillas que tú sabes hacer. Señor, en primer lugar, tomamos autoridad en el ámbito espiritual para atar y reprender todo espíritu de incredulidad, todo lo que se asome sobre la vida de tus hijos y que le produzca temor y dudas a su corazón. En el nombre de Jesucristo, Señor, rechazamos toda incredulidad, todo aquello que perjudique el normal desarrollo de la vida de tus hijos y como consecuencia tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, Señor, que la palabra corra y entre en tierra fértil para que dé su fruto al 100%. Soberano Dios, enviamos la palabra sobre el grupo de trabajo, Señor. Jóvenes que te están sirviendo en este tiempo, Señor. Guardados de toda situación. Cuídalos, Señor.
y respalda cada palabra que salga de sus labios para que bendigan la provincia de La Pampa, la iglesia de nuestro hermano. Señor, sea bendecida de parte tuya. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, por siempre. Amén. Amén. Muy bien, yo quiero que usted tenga abierta su Biblia allí en Jeremías, porque vamos a hablar de esto que le acabo de mencionar, que la palabra de Dios es irreversible. Y aún más el profeta Isaías dice que cuando Dios envía la palabra es como el agua que cae del cielo hacia la tierra, que llega y cumple su propósito. Usted sabe que esto es así, la necesidad del agua para que haya crecimiento, para que haya vida, para que haya desarrollo. Todo esto tiene un propósito y un plan de Dios dado en el principio, el libro de Génesis. Y esto se va cumpliendo por todas las edades, por todas las etapas. Después lo vamos a mencionar. Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios es irreversible. Cuando sale, sale con un propósito. Y quisiera que en esta mañana usted abra su corazón y entienda que todo lo que pueda llegar a pasar en su vida tiene un propósito de Dios, aunque hoy no lo entienda. Porque si usted me dice que tiene todo sabido y que ya está de vuelta y que sabe lo que va a pasar mañana, yo lo felicito, porque yo todavía no lo sé. Necesito y dependo cada día del Señor y debo basarme en la palabra, y hay cosas que llegamos a discernir y a entender, pero no entendemos un 100%. Hasta que pasa el tiempo, miramos hacia atrás, decimos, gloria a Dios, Dios ha sido fiel. Dios ha cumplido su palabra, cómo Dios va cronometrando todo en su tiempo. El problema no lo tiene Dios, ni es culpa de Satanás, hay un solo responsable. Uno mismo es el que entorpece el perfecto plan de Dios. Bien, vamos a hacer una recorrida en la palabra. ¿Por qué Dios dice esto? La primera pregunta. Dios le está diciendo una palabra a Jeremías, el profeta, y el profeta está soltando la palabra al pueblo. Le está diciendo, quiero que se den cuenta que la miseria que ustedes están viendo, la destrucción que ustedes están viendo, este mal que vino, se va a revertir. Porque así como tiré la palabra para que venga esta como consecuencia del pecado, dice Dios, vendrá bendición, porque este es el proyecto que Dios tiene para con su pueblo. Ahora, uno lo lee y dice, está bien. Ahora, cuando uno comienza a aplicar a su vida, usted en esta mañana me está oyendo y le estoy diciendo, aunque esté pasando mal momento, Dios tiene un proyecto para usted. No sé cuántos en esta mañana, espero que el Espíritu Santo derrumbe toda incredulidad y crea en la palabra. Porque uno mira y dice, imposible. Claro, es imposible para nosotros. Y aún más el Señor le dice al profeta Jeremías, ¿habrá algo imposible para mí? Dice Jehová. Acompáñeme con su Biblia, capítulo número 32. Vamos a comenzar a mirar algunos conceptos. Pasaje número 15 del capítulo 32. Leemos el 9, por favor. Pasaje 9. Mire lo que dice. Y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé. La hice certificar con testigo y pesé, ¿qué cosa? El dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, la copia abierta, y di la carta de venta a Barut, hijo de Nería, hijo de Masía, delante de Anael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Barut delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma esta carta de venta sellada, esta carta abierta, y ponla en una vasija de barro para que se conserve muchos días. Primer acto, para responder a las situaciones que pueda estar dando vueltas sobre su vida, sobre su familia, sobre su heredad. Comience a hacer actos espirituales. Porque aquí, mi amado hermano, es un acto espiritual el que está realizando el profeta Jeremías, dada la orden por Dios. El contexto histórico nos dice que
Nabucodonosor y los caldeos estaban alrededor, sitiando al pueblo. Lea el libro de Lamentaciones. Usted va a ver que había hambre, que las madres comían a sus bebés, que el ejército había estado matando a todos los soldados, no había esperanza. Ahí adentro, dice la Biblia, la lengua se le pegaba en el paladar a los chicos porque ni siquiera tenían para tomar leche. El pecho de la madre no tenía leche para amamantar a sus hijos. En medio de toda esta situación, de esta crisis, Jeremías, que está preso porque suelta palabra y explica y entréguense y confíen en Dios, ¿qué hace el gobernador? Lo mete preso. Y en medio de esta crisis de estar preso, Dios le suelta una palabra y le dice a Jeremías: llama a tu tío y comprale una heredad. Es lo más ridículo que podía usted escuchar. El pueblo está por caer, está en manos de... Es como decir, vaya al río Reconquista y cómprese una propiedad. ¿Está loco o no está loco usted, hermano? ¿Sí o no? Con la mano en el corazón. Yo le digo, a ver, le vendo un buzón, le vendo a usted. Vamos al río Reconquista. Ahí en el medio del río, esto es para usted, se lo vendo. Y usted dice, es pensar en lo que estaba haciendo Jeremías, es exactamente lo que le estoy diciendo, pero él hace un acto espiritual en obediencia a la palabra. Hay cosas que usted y yo, escúcheme bien y présteme atención, tenemos que hacer con actos espirituales, creyendo en la palabra. Aunque todo lo que ve está destruido, usted tiene que creer. Aunque todo lo que parezca la noticia es una noticia totalmente desastrosa, tengo que hacer actos espirituales en el área espiritual delante de Dios, creyendo en la palabra. Porque lo que está haciendo este hombre dice, dame la heredad. La compro. Y el otro dice, bárbaro, encontré uno que no se da cuenta de lo que está pasando. Lo voy a embromar a Jeremías. Dice, comprar una propiedad en medio de un asedio donde nadie va a ser dueño de nada y donde la tierra está desierta. Él dice, la compra, pesa la plata, busca testigos. Porque si hay algo que usted tiene que hacer en el ámbito espiritual es que todo el mundo lo sepa, no haga cosas en secreto. Lo van a tomar por loco. Bienvenido al reino espiritual. Si usted quiere hacer cosas, hagan en el ámbito espiritual, pero que todo el mundo lo sepa. Que sepa que viene a la iglesia y aunque venga destruido, usted sigue en la casa del Señor creyendo en Dios. Usted sigue invirtiendo en la obra de Dios aunque parezca que todo está destruido. Son actos espirituales para su descendencia, para su herencia, para la iglesia, para el barrio, para la sociedad, para la nación argentina. Tiene que hacer actos espirituales, creyendo de que Dios va a cumplir su palabra. ¿Me está entendiendo? Y encima le dice, tráete una vasija de barro, porque esto va a durar muchos años, días. ¿Cuánto va a pasar? No sabemos, pero le creemos a Dios. Entonces usted, mi amado hermano, tiene que entender, la palabra de Dios es irreversible. Pero pastor, ya pasaron 10 años. ¿Y qué me cuenta? Yo llevo 30 años de pastor. Y sigo creyendo. Y algunos lo tengo hace 30, Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y sigo creyendo en la palabra. Por ahí no son ellos. Por ahí son los hijos. Por ahí son los nietos. Pero uno tiene que tomar la vasija, esta de barro. ¿Escuchó? Porque esta es la vasija donde va metida la palabra. Aquí es donde usted tiene que guardar la palabra. Esto dice el libro de Romanos. Este tesoro está en vaso de barro. Es la palabra la que está en su corazón. Escríbela, dice Proverbio, en las tablas de tu corazón. Átalas. Quédese ahí creyendo. A ver, dígame amén, por lo menos cambie la cara. Dios mío, en el nombre de que te estoy mirando, y sabés que te estoy hablando. Acto espiritual. Pero, pastor, si usted supiera lo que yo estoy pasando. Y Jeremías, ¿cómo estaba? Hasta la mitad de la cintura estaba en barro. Porque lo pusieron en un cieno sin agua. Y lo alimentaba, ¿saben cómo? Con pan y con agua.
Ahí estaba Jeremías. ¿Por qué? Porque robó, porque mintió, solamente por predicar y creer en la palabra. Ahí está Jeremías. ¿Y qué dice Dios? Jeremías, vas a comprar una heredad. ¿Qué? Primero sacame de esta situación. Acto espiritual. Porque algunos creemos que tenemos que estar demasiado bien para creerle a Dios. Y hay momentos que el cielo va a estar en la cintura y tener que seguir creyendo en Dios. Y hacer este acto espiritual. ¿Me entendió esta parte? ¿Lo va a hacer? No sé qué tiene que hacer. Búsquese al Drácula ese que tiene y clávele una estaca. Pero haga algo en el ámbito espiritual. Tome la palabra contra esa almohada, contra esa habitación, en el área donde usted sabe que tiene que batallar y suelte la palabra en el nombre de Jesús. Que Dios lo va a hacer. Ahora, me apasiona Jeremías, porque él es muy obediente. Pero después se ve que dice, bueno, ahora vamos a hablar con Dios, que quiero que usted en esta mañana hable con Dios. Sígame con la Biblia. Capítulo 32, pasaje 25. Ahí está en una crisis el churruquense. Se le está quemando el bocho al churruquense. Bueno, a ver, ¿lo tiene? Entonces ya está. ¿Quedamos de acuerdo que hay que hacer actos espirituales? ¿Él lo hizo o no lo hizo? ¿Buscó testigos? ¿Todo el mundo lo vio? Ahora se quedó solo Jeremías con Dios. Como usted en esta mañana está solo en su corazón con Dios. Y él ora a Dios. Él ora a Dios. Y le abre su corazón a Dios. Y le dice a Dios algunas cosas. Y ahora le dice en el pasaje 25. Oh Señor Jehová, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero. Y pon testigo, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. ¿No le suena algo de duda? Lo que le pasó a Jeremías es lo que le pasa a usted y lo que me pasa a mí. Cuando uno mira la miseria humana y la realidad, dice, pero ¿cómo es posible? ¿O no le pasa eso? ¿Será que mi hijo va a cambiar? ¿Será que, mira que la conozco, a mi hija la engendré yo, y tiene el carácter de él y el mío, es una tormenta que... ¿Será que Dios lo puede hacer? En estos actos espirituales que usted y yo hacemos porque creemos en la palabra, pero mira que esto parece que es irreversible, parece que esto no, porque ahí está Jeremías diciendo, te creí, obedecí, pero te tengo que hacer una pregunta, ¿cómo va a ser esto si se nos viene encima los caldeos y vos me mandás a comprar una heredad, me mandás a hacer este acto espiritual que no lo entiendo? Qué lindo cuando uno es sincero con Dios, ¿no? Porque entre nosotros podemos llegar a fingir algunas cosas. Pero usted y yo en la intimidad tenemos que ser sinceros y transparentes con Dios. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Pablo le dijo, soy débil, para que Dios se haga fuerte en él. Porque él reconocía que había áreas en su vida que necesitaba la fortaleza de Dios. Y aquí tenemos un profeta que obedecía y que hacía las cosas porque le creía a Dios, pero tenía la capacidad de hablar con Dios y decirle, Señor, estas cosas no las entiendo. ¿Y sabe lo que le dice más adelante Dios a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Entonces ahí está el secreto. La palabra de Dios es irreversible. Hago actos de fe, pero ante la flaqueza me abro ante Dios. Y ahí es donde Dios bendice a sus hijos. Porque si usted y yo pudiéramos hacer cosas por propia cuenta, no necesitamos de Dios. Pero allí cae la humanidad del hombre. Siga conmigo con la Biblia. Hasta aquí vamos bien. Vino a mí palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Puede preguntarse en esta mañana, ¿es imposible para Dios revertir alguna situación? ¿Sabe, hermanos, que la Biblia dice que así como la niebla desaparece cuando sale el sol, así es el obrar que Dios va a hacer? Buscarás y usted no sabe cómo lo hace Dios, pero Dios lo va a hacer. El misterio de la grandeza, del poder de Dios es algo que usted y yo lo vamos entendiendo en la medida que vamos creciendo en la fe. Y podemos decir, Dios lo hace. Cuando Dios coordina todo, cuando Dios revierte toda situación. Entonces, amada ama de casa, estimado joven, estimado matrimonio, estimado joven, cree que Dios puede revertir la situación. Dios lo puede hacer en un momento.
Solamente como dijo este hombre, solamente suelta tu palabra, Dios. Y sé que lo vas a hacer. Grande es tu fe, conforme creíste te sea hecho. En esta mañana suelte esa palabra. Diga, Señor, no sé cómo lo vas a hacer. Ya lo intenté de distintas maneras, grité, lloré, oré, ayuné, dije esto, golpeé la puerta, golpeé la mesa, hice de todo, hablé, discutí, me callé, hice todo y no pasó nada. Bueno, mi amado hermano, dice Habacuc, espéralo porque ciertamente vendrá. En un momento vendrá, va a caer cuando usted menos piensa, va a caer y usted va a poder decir, Dios lo ha hecho. Porque la promesa que Dios le está dando allí en el capítulo y el pasaje que leímos, Dios le dice a Jeremías, mirá, decirle al pueblo que así como vino el mal, que fue irreversible y se cumplió lo que dije, así también se va a cumplir lo bueno. Porque así como vos hiciste en el acto espiritual, el sellar una carta, el preparar una escritura, va a venir el tiempo que la gente va a comprar, va a tener escritura, va a tener bendición. Entonces, mi amado hermano, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. ¿Habrá recibido alguna vez una palabra de Dios usted? ¿Sí o no? A ver, yo quiero hacer un paréntesis acá. No se me va a ofender. ¿No? ¿No? ¿Cuánto nos ofende? No se va a ofender lo que le voy a decir. Entre nosotros, padre e hijo. La gente se ha vuelto adicta a la palabra profética. Nos gusta que nos digan cosas. ¿Sí o no? Si pasas adelante, alguien te habla. Y después la gente pasa y dice, hace rato que no escucho palabra de Dios. Algunos vienen al templo y dicen, hoy Dios no me habló. Se ve que el pastor no estaba en la sintonía de Dios porque salí como vacío. Eso se llama adicciones, son estados emocionales, porque uno piensa en Abraham, ¿no? Porque Dios le dijo, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de ti haré una gran nación. ¡Pum! Se fue. 15 años le volvió a hablar Dios después de 15 años. No, acá si vos no predicás fuerte, enlace. Se dan una disparadita por Belgrano. Déjalo ahí, pastor. Conozco unas cuantas adictas que hay acá. Necesitan. Usted me dijo que no se iba a enojar. Cerramos el paréntesis. Dios le dijo a Jeremías algo en una crisis muy grande y pasaron 70 años para que se cumpla una parte de la palabra. ¿Tanto, pastor, va a pasar? El problema es que somos temporales y nosotros tenemos que venir eternamente. Y nuestro proyecto no tiene que ser un proyecto de días, sino que usted tiene que pensar en bisnietos. Y si Cristo no viene antes, en tataranieto. Y aunque usted parta de esta vida, usted tiene que ser el David por el cual la bendición de Dios pase para que sus hijos sean bendecidos. Y el día de mañana ese hombre, esa mujer sea bendecido sin saber por qué. Porque hubo una mujer que se paró cual Jeremías en medio de la crisis y le creyó a Dios. Y esto es lo importante. Cuando usted se afirma en la palabra y no importa el tiempo que pase, sigo creyendo y sigo sabiendo de que Dios va a cumplir su palabra. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice Jehová. Mire lo que dicen estos que no son de la iglesia Churruca. Gente que no tiene enseñanza. Amén. Capítulo 33. Usted va a tener que leer en casa, ¿sí? Capítulo 33. Pasaje 17. Le voy a confesar algo. Esta es una palabra que Dios me dio en Noruega. Estaba en la habitación orando y leyendo esta palabra y al otro día me llegó un mensaje de Omaira. No me deja tranquila esa mujer. Parece que es una chusma que todo el tiempo está al lado mío cuando estoy orando. Y ¡pah! Otra vez la palabra, ¿no? Bueno, parece que Dios está interesado en nosotros. Y nos conviene que Dios esté interesado en nosotros, porque es señal de que Dios tiene cosas lindas para nosotros.
Yo estoy feliz, hermano, muy feliz, con todo lo que Dios está haciendo. El movimiento espiritual que hay en la iglesia, el impacto que están haciendo los hermanos y las cosas que todavía vendrán de parte del Señor. Dice la palabra, porque así ha dicho Jehová. ¿Quién lo dijo? No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Tome esta palabra, por favor. La promesa perpetua que Dios le dio a David, le dijo, por cuanto estás de acuerdo a mi corazón, no faltará un hombre de tu familia que se siente en mi trono, en el trono. Y resulta que el hijo de David, llamado Salomón, y otros más descendientes cometieron muchos pecados y era para destruir la nación. Pero ¿sabe lo que dijo Dios? Por amor a mi siervo David, no destruiré. Y entonces, mi amado, estamos diciendo que un hombre, una mujer en esta mañana está creyendo a la palabra y se para cual David en la palabra, su descendencia será bendecida. Porque es un pacto que Dios ha hecho. Y la palabra de Dios es irreversible. Así que a David no le iba a faltar a alguien que se le siente en el trono. Y mire lo que dice, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón delante de mí que ofrezca holocausto, encienda, ofrenda y que haga sacrificio todos los días. ¿Cuántos sacerdotes hay en esta mañana? Porque Pedro el apóstol dice que somos reyes y sacerdotes, linaje escogido. ¿Cuántos sacerdotes hay en esta mañana? No va a faltar sacerdocio en tu familia. No va a faltar alguien que esté en la casa de Dios, sirviendo en la alabanza, ministrando, trabajando. No va a faltar en tu descendencia. Es lo que Dios le está diciendo a Jeremías en medio de una crisis. Te le estoy diciendo a usted en medio de su crisis. No va a faltar. Tiene que creerle a Dios. Créale que no va a faltar en su familia. Qué lindo cuando nacen los hijos, los nietos, ¿verdad? Porque uno comienza a ver el proyecto continúa. El proyecto continúa y pasarán los años y usted comienza a ver a los hijos, y no solamente hijos biológicos, sino espirituales, que comienzan a ser sacerdotes en distintos lugares. Y este es el proyecto de Dios para la iglesia, para las familias de la iglesia. Y hay que pararse en esa palabra, mi amado. Entonces lo que usted está pasando, se lo digo con todo respeto y con amor, sin minimizar sus problemas, es una baratija comparado a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces cuando usted ve que hay cosas más grandes que esto, que Dios comienza a usar a los hijos y Dios comienza a bendecir la familia, dice, pero qué problema, si este es el motivo, estar en el barro, estar en el cielo, vale la pena. Porque Dios tiene un proyecto para su iglesia. Jeremías sigue escuchando esta palabra. Vino palabra de Jehová, Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y el pacto con la noche, de tal manera que no haya día y noche a su tiempo, podrás también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que mi pacto con los levitas, sacerdotes y ministros, como no puede, dice, ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar, se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Se lo voy a parafrasear. Libro de Génesis capítulo 1. La Biblia dice que Dios soltó una palabra y dijo, sea el día y sea la noche. Se separe la lumbrera de lo que es las tinieblas. Y dice la Biblia, y así fue. Y por los tiempos usted y yo tenemos día y noche. ¿Alguien puede invalidar este pacto? ¿Alguien puede revertir esta palabra? Entonces dice Dios, como no se puede invalidar el pacto que hice en Génesis, que es el día y la noche, lo natural, así tampoco mi pacto que di a David se va a invalidar. Es imposible que lo que Dios le prometió a usted y me promete a mí sea revertido. Es imposible. No hay manera de que vuelva atrás cuando Dios soltó una palabra y cuando encontró una tierra que le dice, quiero esa palabra. Y la llevó a su corazón. Así que si usted ha plantado la palabra a su corazón, téngalo por seguro que se va a cumplir. No hay manera que esto se pueda revertir. Gracias por su entusiasmo. Confío de que la palabra de Dios va a trabajar en su corazón. Ahora fíjese, Satanás lo va a venir a tentar a que dude de la palabra. Y va a encontrar gente
que le va a querer hacer dudar de la palabra. Pasaje número 24. Mire lo que dice: vino a palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo? Diciendo, 2 familias que Jehová escogiere ha desechado. Ha tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Le vuelvo a explicar esto. ¿Cuáles son las 2 familias? La primera es la que le acabo de mencionar, Abraham, y la segunda, David. ¿Y sabe lo que dijo el pueblo? Cuando se veían en la miseria, cuando se veía que los caldeos lo estaban destruyendo, dice, pero al final lo que Dios dijo es mentira. Porque llamó a Abraham y le dijo que va a ser una gran nación de él. Ahora resulta que su nación está siendo destruida. Le prometió a David un trono perpetuo, al final engañó a 2 familias, dice Dios. Así estaba diciendo el pueblo. Se lo parafraseamos. ¿Cuántas veces le vino al oído? ¿Y no era que Dios te dijo que te iba a bendecir? No le entró la semilla de la duda, pero ¿qué pasó con Dios? Si Dios me había prometido algo. ¿Le vuelvo a hablar de la adicción? Porque mi amado hermano, lo que Dios promete no es hombre para arrepentirse. Y aunque usted haya hecho mal los deberes, aunque haya cometido pecado, más adelante lea, porque no quiero seguir metiendo más texto bíblico, más adelante lea, pero la Biblia habla del nuevo pacto. Porque el Señor dijo, ya no voy a hablar, sino que le escribiré en la tabla del corazón. Ya mi relación será directa. Está hablando de la redención. Más adelante habla del renuevo, que es Jesucristo. Eso es lo que usted y yo poseemos. Si este pueblo tenía una palabra escrita en tabla, nosotros lo tenemos en el corazón. Y si esa palabra era fija y creíble, escrita en tabla, ¿cuánto más lo que está escrito en el corazón? Si la palabra era buena a través de un profeta, ¿cuánto más con la sangre de Jesucristo? Entonces, mi amado hombre y mujer de Dios, en el nombre de Jesús, todo espíritu de incredulidad sea rechazado en esta hora y usted crea que Dios va a cumplir la palabra. No escuche ni mire con sus ojos, porque con sus ojos va a ver la miseria que estaba viendo Jeremías y todo el pueblo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está. Porque la palabra que acabamos de leer, así como vino el mal, viene el bien. Y este es un tiempo para la iglesia. Este es un tiempo para la iglesia donde usted tiene que comenzar a cosechar lo que ha sembrado por décadas esta congregación. Es tiempo de cosecha para la iglesia. Es tiempo de reclamar la palabra profética, porque en algún momento hubo un hombre llamado Daniel que se paró y comenzó a consultar la palabra y empezó a escudriñar las escrituras y encontró que hubo una palabra profética dada por Jeremías y dijo, este tiempo se ha cumplido, son 70 años, ya está en el tiempo, entró en oración, entró en ayuno, Señor, cumple tu palabra y Dios cumple. Es tiempo que la iglesia se meta en la corriente del Espíritu. Y comienza, Señor, llegó tu tiempo y suelte la palabra. Y Dios lo va a cumplir. Ahora tiene que comenzar a ponerlo en palabras. En palabras. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Usted tiene que soltar en el reino espiritual palabra. Declare bendición en su casa. Cambie el lenguaje. Porque hay gente que está... Porque empiezan con esto. La mente, ¿viste? La mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia que es en Cristo Jesús. No, porque yo pienso, porque yo saco la cuenta. Ahí tengo un obrero que no lo voy a mencionar. Antes de emprender algo ya él pensó todo. Dice, pero yo creo, yo pienso, me imagino, creo que es así. Sin mover un pie ya se cansó. ¿Conoce a esa gente? Que es... Usted le dice, pero ya hizo una ecuación y una evaluación y dijo, va a ser así. Profeta de mal augurio. En el nombre de Jesús, deje de decir yo me conozco o yo que no conozco. Empiece a conocer a Dios, que es diferente a nosotros. Y camine en la palabra de Dios y diga, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Gracias por su entusiasmo. Me motiva mucho la iglesia a mí. Me da más fuerza a mí cuando los veo que están ahí. Yo, no me va a cansar, yo tengo paciencia. Tengo paciencia. Años atrás hablaba lo mismo a la congregación y me miraban con los ojos cruzados.
le decía que íbamos a sacar misioneros al campo. Y me miraba, me decía, no podemos ni comer nosotros. Cuando le hablé a 2 de mis obreros el proyecto de todo lo que quiero hacer en la iglesia, lo que Dios me mostró, se miró y dijo, está loco. Así que calcule usted, van pasando los años y Dios va cumpliendo su palabra porque Dios es fiel. Y sigo creyendo de que Dios lo va a hacer. Así que de una vez por todas, y si no, ya sabe dónde tiene que ir. Ahí está la de San José, la iglesia de San José. Hasta puede terminar siendo pastor usted ahí. Créale a Dios. Termino, hermano. Si usted hasta aquí me va entendiendo. La palabra de Dios es irreversible. Dios va a cumplir lo que le ha dicho a su siervo, ¿verdad? Y termina diciendo el Señor, capítulo 33, pasaje número 6. Esto me apasiona, porque esto es el Evangelio. Es lo que Dios va a hacer en este tiempo y lo está haciendo en la iglesia. Dice, aquí yo les traeré sanidad. Hay gente que necesita ser sana. En el nombre de Jesús, deje que el Señor pueda sanarle. La Biblia dice en Isaías, por su llaga hemos sido sanados y curados. Pero estoy hablando de la sanidad del alma. El problema emocional, la crisis de falta de padre o de emociones que están ahí quebradas. El Señor quiere sanar. Y mire lo precioso es. Y medicina. ¿Sabe que la Biblia dice en Proverbio que la palabra es medicina? Entonces, mi amado, lea la Biblia. Cuando usted lea la palabra, ayer nos decía una joven obrera de maquinista sabio de nuestros anexos, dice, empezamos a estudiar el libro, pastor, dice, y en un momento dado, cuando me di cuenta, estaba tirada llorando en la presencia del Señor. Dios estaba sanando nuestro corazón. Solamente ella estudiando la Biblia, Dios le estaba sanando. Dios sana a través de la palabra. Medicina tu cuerpo, dice la palabra. Entonces hay gente que viene con crisis y vive con una cantidad de medicamentos en la heladera. Lea la Biblia que va a ser sana. Medicina. Y sigue diciendo el Señor, y los curaré. Habla del trabajo personalizado que Dios tiene con nosotros. Una cosa es que te dé una pastillita y otra cosa es que el Señor te llame, te trate y comience a sacar las escaras. Empiece a sacar la tapita esa y que abajo está la infección y comience a llegar hasta el hueso para curar nuestras heridas. Claro que hay momentos que usted lo sabe muy bien, cuando un doctor va a tomarle y limpiarle una herida, es doloroso. Si hay una cortadura, algunos hasta usan cepillos. Ahí está el enfermero, el hermano Nacho. Estoy hablando con coherencia, usted lo sabe, que cuando hay curación, cuando hay que sacar algo, hay que apretar. Si está llorando en esta mañana, Dios lo está curando. Pero por favor que sea rápido, pastor, porque me duele mucho. Pero es bueno, porque Dios no deja nada que te pueda perjudicar y que termine destruyendo tu vida, sino por el contrario. El Señor está. Este es el evangelio verdadero, hermano, el que cura, no tapa, no es como el gato que tapa nomás. Y les revelaré, y ahí esto me apasionó a mí, hermano, porque ¿sabe qué? La Biblia dice en Proverbio que en el barbecho de los pobres hay abundancia, pero perece por falta de conocimiento. Y aquí la Biblia dice revelación. No dice te voy a entregar. En el nombre de Jesús me está interpretando la palabra. Porque muchas veces la sanidad de la tierra tiene que ver con la pobreza. Muchas veces la sanidad tiene que ver con la falta de logros en la vida. Pero no es porque Dios no te haya dado capacidad intelectual. No es porque no tenga motriz para trabajar. Te falta entendimiento. Pero aquí hay algo maravilloso. Dios dice que va a abrir tu mente, te va a dar revelación para que sepas hacer negocio como nadie sabe hacer negocio. Dios te va a revelar. Pero para eso tiene que estar conectado con Dios, para recibir una palabra de Dios y Dios te muestre, como a Jacob. Jacob dice, el Señor le dijo, te voy a bendecir, le mostró un sueño. Y le dice a su suegro Labán, bueno, mirá, vamos a negociar el sueldo, dame las pintadas, dame las manchaditas, yo la quiero para mí. Y Labán sacó los machos cabríos que podían reproducir las manchaditas y las puso aparte, así que dejó ahí, vas a ver que no vas a tener nada.
Pero Jacob, como churruquense, que veía negocio donde nadie ve, y que dice, acá está lo que Dios me ha revelado, yo voy a obedecer a la palabra, Dios me dijo que tengo que hacer este negocio y lo voy a hacer. Él cuando veía que las ovejitas venían ahí en estado de enamoramiento, agarraba una madera y la pelaba, la ponía al lado. Actos de fe, ¿me está entendiendo? Actos de fe. Y la Biblia dice que empezaron a reproducirse las pintadas y las manchadas. ¿Y sabe qué? Jacobito no agarraba las más flaquitas, las mejores. Bueno, usted no me está creyendo nada. Ayer dijo la pastora Fernández, nuestra iglesia hasta ha sido prosperada. Dice, ahora nuestra iglesia, todos tienen auto, pero auto 0 kilómetros. El anexo recibió el renuevo. Tiene que creer que Dios lo puede bendecir, pero va a tener revelación de parte del Señor. Porque la palabra aquí dice, en el libro, el texto bíblico que leímos, usted va a firmar escritura. Aleluya. Aleluya. Yo creo que si me voy a la Iglesia Universal a predicar este mensaje, me prenden vela. Hermano mío, usted tiene que empezar a pedirle a Dios que le ayude a ver lo que otro no ve. Porque ahí está el secreto de la bendición de Dios. Que tenga la revelación de Dios para entender y ver cosas que parece que no sirven para nada, pero en sus manos van a ser útiles y usted va a hacer negocios para la gloria de Dios, porque va a comprar con poco, con paja, con heno y va a vender en abundancia. Pero esta es la revelación que Dios trae a una iglesia que cree en la palabra. Y esto es lo que nosotros hemos predicado durante estos años. Por eso la iglesia Cristo Rey, dentro de 1500 iglesias, es la número 8 que más plata da al Departamento Nacional de Misión. La región 1 tiene 800 iglesias. De las 800 iglesias estamos en el puesto número 3. Los churruquenses. Mire que cuando me ven los misioneros, dicen, mira, ahí va el pastor, él le dan plata, ellos dan plata. Es la iglesia de la abundancia, de la pobreza. Entonces yo le pregunto a usted, si usted da, ¿Dios no le tiene que dar? Y entonces, ¿en dónde estamos parados? Porque a mí la Biblia me dice que todo lo que uno siembra, si usted ha sembrado, pregunto, ¿no tiene que tener una revelación de Dios para cosechar? Ahora, si usted me anda, yo no sé, me voy a ir con los abuelos, me voy a una cuchita nomás quiero yo ahí. Un día, al segundo día se quiere divorciar. Entonces, mi amado, reclame que Dios va a cumplir su palabra. Amén. No se conforme, batalle en el nombre de Jesús. Y los jóvenes que me están escuchando tengan visión para que Dios le dé revelación y tenga la inteligencia que el mundo no lo tiene. Y pueda descubrir cosas que la gente no lo sabe. Negocios que pueda hacer. ¿Sí o no? Los grandes creadores del Facebook o de Google o el iPad no han sido gente de visión corta, sino que han sido gente que en un garaje han tenido visión para hacer cosas y han sido prosperados. Entonces creo que la iglesia tiene que entender eso. Ya finalizamos, mi amado hermano. Dice la Biblia, no solamente que va a revelar abundancia de paz y de verdad, sino que haré, dice, volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. ¿Hay algún cautivo de su familia por la droga? ¿Hay algún cautivo por el alcohol? ¿Hay algún cautivo en el pecado? ¿Qué se ha tomado nuestro adversario? A ver, ¿usted se acuerda de lo que tenemos algunos años? Hablo a los que tenemos algunos años, los juegos que teníamos en la escuela. ¿Se acuerda al vigilante y al ladrón? ¿Se acuerda de lo que tienen algunos añitos? ¿Qué pasaba?
Nos tomaban a uno de los nuestros y había que liberarlo, ¿se acuerda? Que era así, en el patio de la escuela, que nos agarraba la directora, la maestra. Pero había que liberar a esa persona, pero había que exponerse. Bueno, mi amado hermano, hay cautivos. Expóngase a la palabra y salga a buscar lo que Satanás le ha arrebatado. Entre en el ámbito espiritual. Comience a batallar en el nombre de Jesucristo. Entienda que lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Y la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte. Y solamente los valientes son los que lo arrebatan. Entonces aquí hay un pueblo aguerrido. Un pueblo que sabe sufrir y que ha pasado situaciones en la vida. Bueno, yo quiero decirle en este día que usted no se tiene que afirmar sobre lo malo y sobre el dolor, sino creer en la palabra. Y en todo caso, esta crisis, estos momentos difíciles han forjado en usted un carácter para creer en la palabra. Y en todo caso, si quiere ser negativo, le voy a decir algo más, no tiene nada que perder. Si hasta acá vivió como vivió, ahora créale que Dios lo puede hacer. Entonces, ante todo lo perdido, usted va a ganar, cual los leprosos que le dijeron, mira, acá nos matan, allá nos morimos, nos vamos, y Dios lo termina usando. Póngase de pie, vamos a orar, considerando esta palabra. Vamos a orar, hermano, parado en la palabra. ¿Usted ha entendido la palabra? Cree en la palabra que Dios lo puede hacer. Yo no sé la situación, pero entiendo que hay algo dentro del pueblo. Y hablo como pastor que conozco mucho la congregación también. Sé que hay situaciones, pero si usted está en la cárcel, si usted está allí en situación difícil, proceda como procedió Jeremías en esta mañana. Tome esto como palabra para usted. Tiene el nombre de su hijo, tiene el nombre de su familia, tiene el nombre de su esposo, de su esposa. Usted tiene el nombre de la persona en la mente, en el corazón. En el nombre de Jesús, tome esta palabra y póngala en la vasija de barro. Creo en